Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Me da muchísimo gusto recibir en cabina al licenciado Juan José Rodríguez Prats. Querido amigo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Una vez bienvenido más, a Telereportaje. Muchísimas gracias. Alguien a quien conocemos de muchos años. De familias. De familias y que además... Nuestros padres se conocieron, nuestros abuelos se conocieron. Que en su actividad pública, en su actividad política, pues Telereportaje ha sido un referente y ha sido también un medio que le ha abierto los micrófonos siempre. Así es, mi querido. En las buenas y en las malas. Así es. Siendo eso, y no siendo. Así es. Eso queda por encima de todo. Muy bien, pues bienvenido. Lo primero que pregunto, AMLO presidente. ¿Qué dice Rodríguez Prats? Mira, sin lugar a dudas es una gran hazaña. Sin lugar a dudas esto pasa a la historia. Yo te diría como el esfuerzo más denodado para alcanzar la principal posición política en México. Nadie le puede negar a Andrés Manuel su denuedo, su perseverancia, su constancia en no ceder, en nunca caer. Pero sí te quiero hacer una reflexión de inicio, porque hay mucha gente que podría pensar que yo estoy atacándolo, que yo estoy viéndolo como un enemigo. Andrés Manuel no es mi enemigo. ¿Ustedes tuvieron diferencias en algún muy momento? Serias. Déjame. Ahí rompieron. Cuando él fue jefe de gobierno, yo me acuerdo que ya ahí traían diferencias. Fue antes. Mira, Andrés Manuel y yo nos conocimos en el PRI, todo el mundo me hablaba de sus cualidades, me hablaba de su personalidad autoritaria, de que es difícil ponerse de acuerdo con él. Y de ahí él me invita en el 91 por primera vez a ser candidato a diputado por el Frente, ya era PRD. Y me lleva y me invita inclusive a que pudiéramos ir en la lista plurinominal, o sea, con la certeza de ser diputado. Yo la estaba buscando por el PRI y lo logré. Le rechacé esa invitación. Tuvimos un debate en el 92, que inclusive para muchos ese fue uno de los motivos que se me haya renunciado como secretario de gobierno. Eso fue, si no mal recuerdo, el 24 de abril del 92. Nos invitó el padre Francisco Goitia y ahí tuvimos un ríspido debate. Dejo a los Telereportaje fue testigo de toda esa etapa, ¿no? De ese debate. Sí. En el 94 te puedo decir que nació una amistad. Ahí tuvimos juntos que dar la lucha contra el Estado arbitrario, contra la campaña arrolladora que hizo Roberto Madrazo, que después afloró los millones de dólares que se habían gastado en la campaña. Inclusive interpusimos un juicio político juntos en contra de Roberto Madrazo ante la Cámara de Diputados. Ahí me volvió a invitar, y eso fue en la casa de tu hermano, para que yo declinara como candidato a gobernador por el PAN y él me postularía como candidato a presidente municipal por el Centro, que evidentemente yo rechacé. Yo dije, yo no le puedo hacer eso al PAN cuando me ha elegido en una convención y decirle, fíjense que ya no voy de candidato a gobernador porque acá me ofrecen la presidencia municipal. Él quería que yo declinara a su favor porque sentía que yo como candidato de oposición le estaba restando votos a él. Los que crean que puedo yo tener algún resentimiento, me remito a su libro. El libro Entre la historia y la esperanza me elogia, hace referencias de mí en varias páginas, así que me remito. No voy a decir lo que él dice de mí, podría sentirse como vanidad de mi parte. El choque vino por dos razones. Uno, porque nos engañó. Él dijo que en el momento en que él decidiera si iba por la jefatura de gobierno, él nos informaría, porque teníamos un frente amplio por la democracia y en contra de la represión, para entonces buscar un candidato al gobierno de Tabasco. Pero el conflicto fundamental surgió en un desayuno en la casa de Héctor Argüello, cuando yo le reclamé, porque él dijo, con un lenguaje que es muy frecuente, que ahora veo que está tratando de alejarse, que todos los panistas éramos hipócritas y farsantes. Ahí surgió una discusión, yo le reclamé, intervino José Eduardo Beltrán, intervino el mismo Héctor Argüello, me lo acaba de recordar el hijo de Héctor Argüello, y ahí cuando salió Andrés Manuel, Héctor Argüello dijo, nadie le habla así a mi compadre, esto ya terminó. Y así fue. Entonces nos hemos encontrado 2 o 3 veces, yo sé que él tiene comentarios de mí, yo creo que nadie desea que Andrés Manuel haga mal gobierno. Y desde luego eso también extiendo para mi buen amigo y una gente a quien yo aprecio mucho, que es Adán Augusto.
Yo afortunadamente me fui como panista a Chiapas porque no tuve que tomar una decisión en Tabasco, porque yo considero a Adán Augusto y a Georgina Trujillo como hermanos, como amigos. A Georgina yo le tengo un cariño más allá de la política, la considero una iba a ser un dilema entre Adán y Gina. No, y después tener que ir a un acto con Arturo Núñez, con Marta Lilia, con José Antonio de la Vega y sentarme y aplaudir a Gaudiano. Me habría yo sentido totalmente incongruente. A mí cuando me va mal, me va bien, porque las cosas se componen después. Entonces, ¿qué actitud debo yo tener con Andrés Manuel y de qué es la mejor manera que yo puedo servirle? Ser crítico, ser objetivo. No estoy dispuesto de ninguna manera a sumarme en el gobierno, pero a mí sí me preocupa Andrés Manuel, Manuel, y a eso me he dedicado, y ahorita voy a escribir los 50 rasgos de políticos que yo traté. Yo traté de Carlos Madrazo hasta Andrés Manuel. Fíjate, empiezo con un tabasqueño y termino con un tabasqueño. Y ahí hay unos 50 políticos que quiero escribir algún rasgo. Condición humana. Porque ahí sí me preocupa Andrés Manuel. Andrés Manuel tiene varias fallas. Se resiste a la crítica. Cuidado con resistirse a la Lo que crítica. hemos visto estas 2 semanas después de la elección no es una señal de un cambio. Está autoconteniéndose. Y ojalá así sea. Ojalá y se autocontenga. Pero a mí me da la impresión de que tarde o temprano va a surgir el Andrés Manuel autoritario. ¿No le da el beneficio de la duda? Te lo estoy diciendo, se está autoconteniendo. Ojalá y así sea. Pero sí te puedo advertir que lo veo difícil. Segundo, escoge mal colaboradores. Andrés Manuel no es hombre que se rodee. Ahí se están hablando de 2 nombres que se me pone la carne de gallina. Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad y Octavio Romero en Pemex. Ay, nanita. Y por otra parte hay mucha gente que llega por la inercia del voto. Esto a mí me preocupa. No es el caso de Adán, que tiene una imagen propia, pero sí te puedo hablar de Chiapas. Nadie en Chiapas te dice que Rutilio tenga la capacidad para gobernar Chiapas. Nadie en Chiapas te dice que tenga la autoridad moral. Hubo señalamientos graves de corrupción a los cuales no respondió. Y ya está dando muestras, cosa que me tiene con pánico, de prepotencia y arrogancia. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué casos? En mi caso personal. Yo le tendí un puente, quise hablar con él, me mandó a medir un mensaje que yo había sido grosero. Cuando el que triunfa es el que debe ser el humilde. Yo quise ser político y tendí un puente, ya me liberó, seré crítico. Y lo mismo en el caso de Andrés Manuel. No aspiro a ningún cargo, pero sí voy a ser crítico y desde mi trinchera panista seguiré luchando. Mira, Emanuel, eso es lo más importante. El gobierno de Arturo Núñez. Arturo Núñez nos conocemos, porque aquí nos conocemos toda la vida. ¿Cuáles son las fallas de Arturo Núñez? Empezó con rencor. Arturo, en 12 años, después de que no fue gobernador porque se lo impidió Roberto Madrazo en el 2000, acumuló un gran rencor. Y hubo mucha gente que le cultivó ese rencor. Recuerda su discurso iracundo cuando tomó posesión. Por eso a mí me agrada mucho que Andrés Manuel y Adán hablen de reconciliación. Y la reconciliación debe de venir del que va a ser. A mí no me puede dar nada Rutilio. ¿Qué me puede dar Rutilio? ¿Qué me puede dar Andrés Manuel? No me puede dar nada. Yo sí les puedo dar mi voz, mi consejo, mi posición desde la oposición, mis sugerencias. Y el segundo falla de Arturo Núñez, soberbia. Nunca escuchó. Todos los que lo criticamos estábamos descalificados. Y te puedo mencionar muchísimos casos. Y tercero, corrupción. Y resentimiento, soberbia y corrupción son más eficaces para que un gobierno sea nefasto que 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno para producir agua. Eso está comprobado. Entonces sí me preocupa en Andrés Manuel el designar gente. Creo que tiene esa falla. ¿Ha habido un reconocimiento de los nombramientos que ya asoma? De hecho, ya está trabajando con ellos. Mira, yo estoy viendo algo. Al que va a Hacienda, al que va. Bueno, yo estoy viendo algo alarmante. Andrés Manuel ya tomó poder, ya tomó la presidencia de la República. Yo creo que ya no tenemos que esperar el 1 de diciembre. Esto me parece de lo más absurdo. Ahora, yo no puedo estar de acuerdo en que se concentre el gasto de publicidad. ¿Quién va a ser ese Goebbels? ¿Quién va a ser el que maneje todos los dineros de publicidad? ¿Tú te imaginas eso? ¿Y por qué reducen un 50% la publicidad del gobierno y no un 100%?
Hay cosas que son absurdas, que sea amable la gente. Oye, no me engañes. Modificar el artículo 108, ahora va a ser delito electoral y lo puedes proceder al presidente. ¿Alguien se va a atrever en un sexenio a llevar un juicio y ese juicio va a prosperar? Que no engañen con la ley. El derecho a la educación superior. ¿No ve puntos positivos en estos 50 que mencionó? Recuérdate la renovación moral de la sociedad con Miguel de la Madrid. Está repitiendo lo mismo. Esta es la cuarta transformación. ¿Por qué no extingue el Senado? ¿Por qué no reduce la Cámara de Diputados? Si extingues el Senado, que no vale para nada, yo fui senador, y ya hubo un periodo en el que funcionó una sola Cámara de Diputados, del 57 al 74, ahí te ahorras 10,000 millones de pesos, y reduce los diputados a 300, 200 de mayoría y 100 de representación proporcional. Esas son medidas de la cuarta transformación. Andrés Manuel está hablando de la cuarta transformación. La primera fue la independencia, la segunda fue la reforma, la tercera fue la revolución. ¿La cuarta qué es? ¿El ataque a la corrupción? Porque lo dice. Oye, que ahora diga que se va a atacar el moche, pues el moche es delito. ¿Por qué no lo ataca? Conceder el derecho y va a incorporar en la Constitución a la educación superior. ¿Y por qué no la maestría? ¿Y por qué no el doctorado? ¿Y por qué no todos los mexicanos tenemos derecho a ingresar a Harvard? Hay un principio jurídico. La ley tiene que ser de posible cumplimiento. No incorpores en la ley algo de imposible cumplimiento. Eso es engañar. Es el derecho a la alimentación nutritiva, el derecho al ambiente sano, el derecho a la vivienda digna. ¿Y eso qué? Por favor, no hagamos demagogia con el derecho. Mira, eso que él dice de al margen de la ley nada, sobre la ley nadie, no es un principio liberal. Ese es el Estado de Derecho. Y eso lo dice José María Iglesias, precisamente cuando él pelea por la presidencia. 15 minutos para las 9 de la mañana. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando con el licenciado Rodríguez Prats. En Eléctrica Silva tú siempre encontrarás un extenso surtido y descuentos.